Por favor suscríbete a mi canal. El cristal de la sala de estar reflejaba una versión de sí misma que ya no reconocía. Cabello rojo intenso bajo el sol de la mañana o ojos verdes que ocultaban un hermoso cansancio o una inquietud indescriptible. La mansión de Los Ángeles parecía suspendida en el aire como si respirara lujo por cada rincón, pero ningún objeto allí cargaba con el peso de un abrazo. Su teléfono parpadeó en la consola con su frialdad habitual. Reunión prolongada. Llamaré esta noche, Robbie. Y el eco del mensaje recorrió el pasillo como un viento gélido. Y 25 años. Piel de porcelana salpicada de discretas pecas. Estiró los brazos y sintió que su cuerpo pedía algo más que estanterías llenas y una agenda vacía. No estaba perdida. Estaba a punto de encontrarse a sí misma, aunque aún no sabía dónde encender la luz. El aroma cítrico del jabón de baño se mezclaba con el aroma del café calentándose en la cocina y caminaba descalza sintiendo el frío mármol conversar con las plantas de sus pies. Una cámara imaginaria la siguió mientras abría las cortinas y dejaba que el jardín invadiera la habitación. Bugambillas rebosantes de color exagerado, un cielo despejado prometía un día esperanzador. Sin embargo, dentro había un pequeño invierno, no de esos que se congelan, sino de esos que conservan semillas ocultas. Tomó un sorbo lento de café y dejó la taza como quien guarda un secreto. El silencio no estaba vacío. Era un escenario esperando el primer acorde de la canción de su vida. El primer acorde, sin embargo, no vendría de Robert, su esposo. Casados durante 2 años, pero en gran medida ausentes de la vida de Anne. El de 40 años, de ascendencia japonesa, elegante en la precisión de sus palabras y la puntualidad de sus vuelos. Era el tipo de hombre que cumplía sus promesas de negocios con la disciplina de un reloj suizo y amaba de una manera que creía que ofrecer el mundo era suficiente para reemplazar su propia presencia y no lo juzgaba. Había habido amor, había habido ternura, pero también había una distancia que se había convertido en una canción inacabada. En su lienzo los colores nacían y morían sin una figura definitiva. La pintura parecía saber lo que ella aún dudaba en admitir. Faltaba una mano, una mirada, tiempo compartido para sostenerla desde dentro. Así que decidió empezar con lo que tenía: su propio cuerpo, no como adorno sino como hogar. Programó entrenamientos intensos, llamó a una empresa de entrenamiento deportivo, pidió a alguien que supiera escuchar los músculos y el silencio. Cuando sonó el timbre a la mañana siguiente, estaba lista, como si estuviera a punto de conocer una nueva versión de sí misma. Abrió la puerta y el mundo entró. Meraíe se presentó con serena firmeza. 27. Morena, larga melena castaña recogida en una práctica coleta, su rostro sin maquillaje mostraba una belleza que provenía más del gesto que del espejo. Hombros definidos, postura impecable, una voz profunda que parecía haber aprendido a usar el espacio. Buenos días, N. ¿Puedo dejar mi bolso aquí? Su perfume era amaderado con una nota de frescura después de la lluvia. Y la habitación por un momento respiró diferente y sintió su propio cuerpo enderezarse como si quisiera ser visto por alguien que mirara más allá de la superficie. Me gusta la luz de esta casa, dijo Meraíe caminando hacia la pared de cristal y midiendo la distancia entre la alfombra y la ventana como si estuviera preparando un escenario. Y me gusta tu decisión. Quienes deciden empezar por su cuerpo suelen prepararse para algo más grande. La frase flotaba en el aire como polvo dorado. Y sonrió metiendo un mechón de pelo tras la oreja, un gesto que hacía cuando necesitaba disimular un rubor. Entonces empecemos, respondió, y su propia voz sonó más firme que en las últimas semanas. La primera secuencia de calentamiento le devolvió la textura de las cosas sencillas, la alfombra ligeramente áspera contra los dedos de los pies, el sonido de la banda de resistencia estirándose, su respiración encontrando ritmo. Meraíe explicó con frases cortas y precisas, demostró movimientos con facilidad, tocó la barra de mancuernas y dejó allí el mapa del siguiente gesto y la siguió atenta a lo que se movía en su interior. La entrenadora se mantuvo cerca no por casualidad sino por método. Y sin embargo había algo en su cuidado que no era solo método. Era presencia. Ajusta el pie izquierdo, instruyó Meraíe acercándose para alinear las caderas. El toque fue limpio, técnico, pero la piel reconoce notas que la mente tarda más en nombrar. Contuvo la respiración un segundo y la soltó lentamente, como quien aprende a confiar en el agua antes de zambullirse. Mejor, dijo la entrenadora, y el elogio se asentó en la nuca de N con una calidez inesperada. El entrenamiento continuó entre instrucciones y pequeños silencios que no se disculpaban por existir. Afuera los pájaros surcaban el jardín como flechas blancas. Dentro surgió un nuevo ritmo y noté la precisión con la que Meraíe habitaba su propio cuerpo, la firme delicadeza de sus manos, los ojos que al posarse sobre ella no la perforaban. Aterrizaron. No hubo invasión. Hubo cuidado.
Y en ese cuidado una promesa de que algo dentro de ella finalmente podría ser escuchado. Al cambiar de ejercicios una conversación desmanteló la distancia formal. ¿Y las pinturas?, preguntó Meraye señalando con la cabeza hacia el lienzo apoyado en la pared. Parecen horizontes en busca de una figura. Son paisajes que esperan que alguien pase, y respondió sin pensarlo mucho, sorprendiéndose con su propia honestidad. O tal vez esperando a que yo los alcance. Trabajemos para que puedas alcanzarlos, dijo Meraye simplemente como quien enciende la luz de la cocina al amanecer y encuentra el camino sin ruido. Y el sudor empezó a saber a victoria, no a agotamiento. Su cuerpo se recordaba a sí mismo con gratitud. Cuando Meraye corrigió su postura, el toque fue preciso y la retirada respetuosa, pero entre el toque y la retirada hubo un momento más largo que los demás, un espacio donde cabría un cometa entero. No fue una provocación indiscreta. Fue la pausa exacta de quien conoce el valor de un segundo extra. Postura, murmuró Meraye casi al oído de Anne mientras sujetaba su abdomen para activar su núcleo. La palabra vibró como una base en la caja torácica de N. Su piel se erizó en lugares que no recordaba. El cuerpo no miente cuando reconoce a alguien que lo ve completo. Había una biografía en I que poca gente conocía. En la escuela 1 o 2 experiencias con chicas habían encendido fuegos discretos que mantuvo ocultos por miedo a parecer rebelde. Creció eligiendo un camino elegante y el camino la eligió de vuelta. No se trataba de etiquetas. Se trataba de honestidad. Allí frente a Meraye esa honestidad no luchaba con el respeto ni el tiempo. Solo pedía paso. ¿Agua?, preguntó la entrenadora extendiendo una botella. Sus dedos se tocaron por un instante, nítido, transparente como un cristal lavado. Meraye sonrió con la mirada, una breve sonrisa que decía, «Estoy aquí», y luego respondió con una propia, «Sí, pero completa». No era un juego. Era un reconocimiento. Toda la casa pareció relajarse. Incluso el piano cerrado se veía diferente. El aire acondicionado susurraba y el aroma a madera encerada traía el recuerdo de tardes de otoño que había pasado con un libro en el regazo esperando el sonido de la llave de Robert en la puerta. El sonido nunca llegó. Hoy hubo otro sonido, la cadencia cuidadosa de quien al entrar no borra lo que existe, lo enriquece. «Tienes buena conciencia corporal», observó Meraye mientras ajustaba una banda elástica. «Cuando alineamos la atención el resto sigue». Pensé que había olvidado cómo escuchar a mi cuerpo y dije, dándome cuenta de que no se refería solo a los músculos. «El cuerpo susurra antes de gritar», respondió Meraye sin dramatismo, como quien confía en lo obvio. «Hoy te llama». Hubo un hermoso silencio después. No del tipo que te empuja hacia el abismo, sino del que te sostiene al borde de un lago. En la secuencia final sintió su propia fuerza como quien descubre un compartimento secreto. Era suyo. Siempre lo había sido. Solo necesitaba una ventana abierta y una voz firme afuera que le dijera, «Tú puedes». Al terminar el entrenamiento, una ligera brisa cruzó la habitación e hizo respirar las cortinas. Meraye empacó el equipo con la misma precisión con la que se había movido en cada serie, sin prisa, sin grandes despedidas, y cerró los ojos un segundo, y al abrirlos se encontró con la mirada de Meraye. No duró mucho. Duró lo suficiente. Había un camino allí que ninguna de las dos nombró y era mejor así. «¿Mañana a la misma hora?», preguntó Meraye mirando su teléfono. «Buenos días». Y respondió, y su propia voz tenía un nuevo aliento, como si alguien hubiera abierto una habitación que no conocía. Existía. «La luz del sol es más bonita entonces». «Lo es», dijo Meraye guardando el teléfono. «Y trabajas mejor con luz directa». La frase le llegó con una dulzura solemne. ¿Luz directa? Sí, quería luz directa. Acompañó a Meraye hasta la puerta. Cuando la entrenadora se giró para despedirse, su coleta dibujó un arco en el aire y su perfume perduró unos segundos más. No por casualidad, sino porque ciertos aromas también son recuerdos. «Hasta mañana. N. Hasta mañana». La puerta se cerró con un suave clic, dejando en el aire una vibración que no era anhelo ni ansiedad. Era promesa. Y pegó la frente a la madera un instante y rió para sí misma. Una pequeña risa de esas que se escapan cuando algo se alinea en su interior. Caminó hacia el lienzo inclinado y, sin pensarlo mucho, trazó un trazo certero, abriendo un paso en el horizonte del cuadro. Allí donde antes solo había color buscando una figura, apareció un camino. No sabía a dónde conducía. Quizás al jardín, quizás a un aeropuerto, quizás a un cuerpo. Era demasiado pronto para adivinar.
Era temprano, pero ya no. Su teléfono volvió a vibrar en la consola. Podría retrasarse una semana más. Cerrando un gran trato. Orgullosa de ti. R. Y lo leyó, respiró y dejó el teléfono con cuidado como si devolviera una pieza a su sitio exacto en la estantería. No había rabia en el gesto. Había reconocimiento. El camino que acababa de dibujar en el lienzo era suyo. El resto del mundo podía seguirlo o no. Regresó a la sala, recogió la banda de resistencia que había quedado en el suelo, sintió en sus manos el recuerdo reciente del tacto de Meraye, firme y suave. La tarde se fundió en un oro que tiñó las esquinas de miel y abrió la ventana. El viento entró y alborotó su pelo rojo con la intimidad de una vieja amiga. La casa que tantas veces le había parecido un acuario ahora tenía ventanas. La escena final del día permaneció en sus ojos. La tenue marca de unos dedos aún en su abdomen. El recuerdo de la voz profunda que decía, el cuerpo susurra antes de gritar, y esa mirada de despedida que prometía lo que solo el tiempo tenía derecho a cumplir. En el pasillo, antes de subir las escaleras, echó una última mirada a la puerta. No había nadie. Se quedó quieta y se detuvo, respiró y soltó casi en un. Susurró como quien escribe la primera línea de un verso inseguro de la rima, mañana. La mañana amaneció amplia sin nubes y la luz invadió la casa como invitada y despertó antes de la alarma su piel, aún recordando la firmeza de las manos de Meraye el día anterior. Se duchó lentamente, eligió leggings color grafito y una camiseta blanca de tirantes, se recogió el pelo rojo en un moño descuidado. En el espejo había una expresión que no había visto en mucho tiempo. Ni euforia ni ansiedad, sino disposición. Bajó las escaleras con pasos que no arañaban el silencio y la casa pareció reconocer una nueva energía en ella. El café permaneció en la taza más tiempo de lo habitual porque su corazón ya estaba despierto sin la ayuda de espresso. Cuando sonó el timbre, su estómago vibró como una cuerda de tonelada. Meraye entró con la mañana a cuestas. Llevaba una mochila ligera, una esterilla enrollada, su cabello castaño atado con una banda negra que dejaba ver todo su rostro. Su sonrisa no era grande, pero era firme, de esas que estabiliza el suelo. «Buenos días, ¿en lista?», preguntó con una voz profunda entre interrogativa y segura. «¿Lista?», y respondió, y la R de la palabra casi ronroneó. Señaló la habitación ya preparada. Cortinas abiertas, espacio limpio, el piano cerrado que servía de estante para una botella de agua y una toalla. Meraye colocó la colchoneta en el centro y miró a su alrededor, midiendo distancias como quien lee una partitura con los ojos. El calentamiento comenzó con movimientos de movilidad. Círculos lentos con los hombros, estiramientos que dibujaban el perímetro del cuerpo en el aire. Meraye demostró y luego repitió con una atención que no era solo técnica. Había un nuevo cuidado por su propia respiración, como si respirara profundamente por primera vez en meses. «Fíjate en tu caja torácica», dijo Meraye colocando las manos sobre sus propias costillas antes de tocar ligeramente las hormigas. «Siente los lados, no solo la parte delantera». «¿Lo sientes?», y asintió con los ojos cerrados un segundo, sintiendo la mano firme guiando su inhalación. Cuando abrió los ojos, el rostro de Meraye estaba a centímetros de distancia, sus pestañas oscuras enmarcaban la luz. Una microshock recorrió su piel. Meraye retrocedió milímetros, lo justo para restablecer la distancia profesional, pero abandonó la presencia, que era lo que importaba. Siguieron series de fuerza con mancuernas ligeras y Anne se le secó la boca, no por agotamiento sino por la concentración casi absoluta que exigía la proximidad. Con cada repetición Meraye trazaba la línea de sus hombros con la mirada, corregía el ángulo de su muñeca con un breve toque, animándola sin elogios vanos. «Bien. 2 más». La palabra bien aterrizó en su espalda como si llegara desde dentro, sosteniendo la repetición que parecía imposible. Sonaba una suave música instrumental de una lista de reproducción, un piano emitía notas que subían discretamente y bajaban sin fanfarrias. El ritmo del sonido y los cuerpos había encontrado un compás. «Necesito mostrarte algo», dijo entre series, asintiendo hacia el lienzo inclinado. Meraye se acercó. Sus zapatillas hacían un suave ruido sobre la colchoneta. La pintura ahora mostraba un camino que emergía del horizonte y se dirigía hacia el espectador atravesando un campo disuelto en azules y verdes. «Esto apareció anoche y lo explicó. No sé a dónde va. Los caminos rara vez lo hacen». Meraye respondió sin pretensiones poéticas. «Pero se siente cuando se han abierto en el lugar correcto». Inclinó la cabeza estudiando el lienzo y luego se giró hacia Anne. «Ese trazo es tu ritmo. Incorpóralo al entrenamiento».
Volvieron al cuerpo. Sentadillas con bandas zancadas planchas. Durante la plancha Meraíe se arrodilló a su lado y luego colocó 2 dedos en su abdomen inferior. Activa el transverso. Imagina una cremallera que sube desde tu pelvis hasta tu ombligo. La metáfora encontró su lugar y entonces sintió que sus músculos se despertaban como si alguien hubiera encendido las luces de todo un escenario. Ahí espera 5. La perfección llegó como un sorbo de agua y se desplomó sobre la colchoneta riendo en silencio recuperando el aliento. Y Meraíe también rió. O la risa de Concha Marina. El teléfono vibró en la consola y lo ignoró. El segundo zumbido llegó con la insistencia de una vieja vida. Ella respiró hondo, se acercó al teléfono y leyó: calculo que faltan 5 días. Orgullosa de tu concentración. El orgullo de R. Barber era como un regalo envuelto en exceso difícil de abrir y que le obligaba a fingir gratitud. Volvió el teléfono boca abajo, volvió a la alfombra y Meraíe leyó en sus ojos lo que el mensaje no decía. No preguntó. En cambio sugirió: hagamos estiramientos activos en el jardín. La luz exterior parecía pedir movimiento. Fueron. El césped estaba indistintamente verde. El aroma de las bugambillas se mezclaba con la tierra regada por la mañana. El cielo pausado ocupaba espacio sobre ellas. Meraíe se posicionó de cara a la claridad y la guió a través de una secuencia de estiramientos de la cadena posterior, respiración y presencia. Mira el horizonte entre 2 puntos, dijo, y luego eligió un trozo de cielo entre las hojas. Su cuerpo se relajó en la pequeñez y allí se formó un pico de tensión, no en los músculos sino en la conciencia. Meraíe detrás de ella sujetándose los codos para ajustar la apertura de su pecho, el peso de sus manos aterrizando con la precisión de quien conoce la delicadeza de las estructuras. Contuvo la respiración un momento y luego la soltó lentamente, sintiendo el calor acariciar su piel. Hoy estás más conectada, notó Meraíe. Tu cuerpo confió. Creo que yo confié antes que él, dijo con una honestidad inesperada que salió de sus labios, y observó la frase flotar como un pájaro que decide quedarse. Después hubo café sin ceremonias. 2 tazas en la encimera de la cocina, la máquina susurrando vapor, la luz mordiendo lentamente los bordes de porcelana. Meraíe apoyó los antebrazos en la piedra y entonces notó una fina cicatriz vertical en su muñeca, la marca de un atleta. ¿Qué tal?, preguntó el entrenador refiriéndose al entrenamiento, pero también al después, al antes o al sin nombre, y miró fijamente su taza, luego levantó la mirada como afinando un instrumento que creía roto. Meraíe asintió con seriedad, como quien respeta lo sagrado en las palabras de otro. Al cuerpo le gusta a quien escucha, dijo. Y tienes buen oído. El cumplido no era de fácil seducción. Llegó en el tono adecuado y aún así despertó algo en ella, algo entre orgullo y deseo, entre la niña tocando la primera nota del piano y la mujer dándose cuenta de que había visto más allá del marco. Regresaron a la sala para la parte final. Liberación miofascial, respiración profunda, una breve relajación guiada, y se tumbaron en la colchoneta con los ojos cerrados. Meraíe, sentada a su lado, le pidió que notara el contacto de su cuello con el suelo, el peso de sus tacones, su lengua apoyada en el jergón. La voz profunda guiaba cada paso como quien abre puertas. Observa el espacio detrás de tu corazón, dijo, y la frase entró como una llave que encuentra el diente correcto. La pelirroja dejó que sus hombros se dieran 1 milímetro. En ese milímetro había toda una vida. Cuando abrió los ojos, Meraíe seguía allí lo suficientemente cerca como para que sus sentidos se encontraran. Café, piel limpia, madera. La mirada que siguió duró solo lo permitido, luego se retiró como quien respeta la orilla de un lago. Listo, susurró Meraíe. Mañana podemos intentar una progresión. Solo si te parece lógico. Sí, respondió más rápido de lo previsto. De verdad que sí. Y eso realmente tenía un segundo significado que no se disculpaba por existir. El teléfono volvió a vibrar y no lo contestó. En cambio cruzó la cocina, abrió la nevera y cogió 2 botellas de agua pequeñas. Le entregó una a Meraíe rozando los dedos con los suyos. Fue un roce breve, una tensión pequeña y precisa, de esas que encienden una lámpara de noche en una habitación oscura. Meraíe le sostuvo la mirada un instante. No era una reciprocidad ciega. Era lectura. Se separaron las manos y el aire entre ellas se densificó. ¿Pintarás hoy?, preguntó Meraíe, rompiendo la intensidad con medio paso atrás. Profesionalidad con frenos bien ajustados. Creo que sí, miró el lienzo inclinado y sintió la necesidad de ensanchar el camino. Quizás poner a alguien a caminar. Ponerlos, dijo Meraíe empaquetando la esterilla.
pero solo si pueden elegir detenerse y mirar alrededor. Caminar solo por caminar es rendición vestida de movimiento. La frase hizo una sonrisa de lado. La mujer tenía una economía de palabras que dejaba los pensamientos flotando. Acompañó a Meraíe hasta la puerta. El jardín filtraba los sonidos distantes de los coches. Un avión surcaba la tarde con una línea blanca que se disolvía. «¿Mañana a la misma hora?», preguntó Meraíe. «A la misma hora», y respondió. Hubo un segundo de silencio que pareció querer crecer como espuma. Meraíe abrió la boca, la cerró y luego se ajustó la correa de la mochila. N. Empezó, luego se detuvo, su mirada viajando de los ojos de N a sus labios y viceversa. Un circuito que envió electricidad por su cuello. «Lo estás haciendo bien contigo. Es más fácil». Y regresó. Y la frase flotó entre ellas con un borde de luz. Meraíe sonrió levemente como alguien que sostiene algo en la palma de su mano que no quiere derramar. «Nos vemos mañana». La puerta se cerró y el eco fue más suave que el de ayer y se detuvo un momento el agua fría en su mano recordándole que su cuerpo tenía un lugar en el mundo. Caminó hacia el lienzo, destapó el tubo blanco y trazó sobre la carretera la silueta de alguien. No sabía si era ella. No sabía si era Meraíe. El pincel se quedó suspendido un segundo largo, un segundo interminable. Las cortinas ondeaban con una brisa pausada. El teléfono volvió a sonar en la habitación contigua. Y respiró y antes de contestar dijo a lo que aún no había oído: «Yo». El tercer encuentro ocurrió como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse para ellos. El cielo californiano amaneció de un azul impecable y la casa de N parecía suspendida en esa misma claridad. Despertó con la extraña ansiedad de quien espera algo que aún no puede nombrar y se demoró más de lo habitual frente al armario. Sus dedos recorrieron vestidos, blusas, telas de seda que según Robert combinaban con su piel clara. Pero esa mañana eligió una camiseta negra de tirantes con un escote sutil dejando los hombros al descubierto y su cabello rojo suelto como una llama sobre porcelana. En el espejo vio que no se vestía para sí misma ni para su distante esposo, sino para alguien que llegaría en minutos. Sonó el timbre y el corazón de Anne latía como la nota grave de un piano. Meraíe entró con el aroma de calles recién regadas y su propia piel cálida y limpia. Llevaba pantalones deportivos ajustados y una sencilla camiseta gris de algodón demasiado simple para la fuerza que irradiaba. Llevaba la mochila colgada del hombro, pero su mirada parecía transmitir algo más. «Buenos días», dijo con su voz profunda y suave en el espacio, y respondió en voz baja con la garganta más seca de lo que el café podía curar. El entrenamiento comenzó en la sala, pero pronto se convirtió en algo más que ejercicios. Meraíe demostró movimientos de flexibilidad y lo siguió, pero cada gesto parecía una coreografía de un teatro íntimo. En un momento dado Meraíe la hizo tumbarse en la colchoneta para estirarle las caderas. Arrodillaba a su lado con una mano firme sobre su muslo, la otra guiando su rodilla. El toque fue preciso, profesional, pero el calor que dejó la hizo contener la respiración. Cerró los ojos un momento y al abrirlos Meraíe la observaba en silencio como si leyera algo escrito en su piel. Sin palabras, solo un instante suspendido donde todo su cuerpo pedía no moverse. El teléfono vibró en la mesita de centro, un recordatorio del mundo real, de la voz ausente de Robert que podía interrumpirla en cualquier momento. Y la ignoró. «Sigue», dijo más para sí misma que para Meraíe. La entrenadora asintió agarrándole la rodilla con más fuerza. «Relaja la respiración». La orden resonó como una confesión y exhaló lentamente dejando escapar un suave murmullo que no pudo contener. El rostro de Meraíe se inclinó ligeramente, no para acercarse demasiado, pero lo suficiente como para que la tensión se materializara en el espacio entre ellas. El entrenamiento continuó entre miradas persistentes y silencios que hablaban más fuerte que las instrucciones. Durante los ejercicios con bandas de resistencia, Meraíe se paró detrás y corrigió el brazo. Su cuerpo casi rozó la espalda de Meraíe y el aroma a madera y sudor limpio llenó el aire. «Mantén la calma», susurró, y la palabra calma sonó como una petición más allá de la postura. «Y trata de concentrarte», pero su corazón latía con la suficiente fuerza como para marcar el ritmo del ejercicio. Cuando sus ojos se encontraron en el reflejo de la ventana, ninguna apartó la mirada. Fue la mirada más larga hasta la fecha, una que decía: «Lo sabemos». Se pidió un descanso, pero el descanso se convirtió en otra provocación. Meraíe se quitó la blusa gris revelando un sujetador deportivo oscuro que perfilaba su silueta con claridad. El movimiento era natural, pero percibía cada detalle como si el mundo se hubiera ralentizado solo para ella.
Se quedó sin aliento y sus ojos delataron su intento de disimular recorriendo el contorno de los hombros de Meraíe hasta su abdomen. Meraíe no fingió no darse cuenta. Una media sonrisa se dibujó en sus labios demasiado rápida para captarla, demasiado lenta para no encenderse. El entrenamiento terminó con estiramientos en el jardín bajo la sombra de Bugenvilla tumbada boca arriba y Meraíe se arrodilló cerca para alinear sus brazos. Sus dedos tocaron la parte interior del codo de N deslizándose hasta su muñeca con calculada suavidad. Suelta más, le indicó. Su voz era demasiado baja para ser solo técnica y obedeció con los ojos entrecerrados, su cuerpo entregado al calor, no al sol. El viento jugueteaba con su pelo rojo y por un segundo estuvo segura de que el mundo exterior se había desvanecido. Cuando terminaron se miraron todavía sin aliento, como si hubieran corrido kilómetros sin moverse. «Has progresado rápido», dijo Meraíe mientras empacaba el equipo. «Tal vez más rápido de lo que crees», y sonrió levemente, pero sus ojos hablaban otro idioma, uno que no necesitaba gramática. La despedida en la puerta fue más larga, el hasta mañana sostenido por un hilo invisible que tiraba de cada sílaba. Y cuando la puerta se cerró y se apoyó en ella riendo sola, no de alegría sino de un deseo que ya no podía negar, la tarde llegó con una claridad diferente, la clase que hace que la piel anhele calles y los pensamientos anhelen riesgo, y pasó más tiempo de lo habitual frente al tocador, como si tradujera un nuevo idioma solo con los dedos. Eligió pantalones cortos suaves que perfilaban sus piernas con confesada ligereza y una camiseta de tirantes de algodón dejando respirar sus clavículas. Su cabello rojo caía suelto, pero se recogió 2 mechones hacia atrás revelando su cuello como firmando su nombre en el aire. No buscó disfraces. En ella estaba la valentía silenciosa de quien elige entrar en su propio cuerpo por la puerta principal. Afuera Bag y Villas rebosaban de color. Adentro su corazón latía al ritmo de una canción sin letra. Sonó el timbre y por un momento la casa pareció escuchar. Meraíe entró con la brisa del atardecer, su coleta alta, su rostro iluminado. Llevaba un top oscuro con tirantes que le marcaban los hombros y pantalones cortos de ciclista que moldeaban su silueta con objetividad. Su primera mirada no pidió permiso. Viajó, reconoció, se detuvo donde era necesario y sonrió donde era posible. «Hoy hay buena luz», dijo Meraíe dejando su bolso en una silla. «Y buena elección». El comentario surgió entre ellas con naturalidad. Sin resaltar pero iluminando un área de piel, señaló hacia la sala de estar ya con la colchoneta desenrollada y las cortinas abiertas hasta el borde. Empezaron con el calentamiento, pero sus cuerpos sabían que había más allí que estiramientos y giros. Meraíe guió la alineación de los omóplatos, se acercó y desde atrás y con 2 dedos sugirió un ajuste invisible. El toque se prolongó un segundo más, no lo suficiente para ser irrespetuoso, preciso para el lenguaje. «Respira alrededor de tu pecho, no contra él», dijo, y la frase encontró su lugar, llenó de aire el espacio detrás de sus clavículas y por un momento sintió que su paisaje interior ganaba ventanas. El espejo de la sala de estar reflejaba 2 siluetas que no competían sino conversando. Llegaron las series de fuerza y Meraíe propuso progresión. «Hoy experimentamos con la amplitud. Ligereza más espacio». Había un manifiesto en esto, ocupando lo tuyo sin complejos, y se inclinó hacia adelante, sus pantalones cortos subieron 1 centímetro en su muslo y el aire cambió de densidad. Meraíe contó suavemente. 3, 2, 1 más. «Bien. Adelante. Bien». Su mano se posó en un costado para recordar su centro. Y la piel ardía no por el rubor sino por la presencia. En el rompeolas. Ambas en la cocina apoyadas en la isla, el metal de la botella condensándose frío en los dedos. «¿Qué perfume es ese?», y preguntó sin planearlo, como descubrir una planta y querer su nombre. «Cedro y algo verde», respondió Meraíe riéndose de sus propios términos. «No memorizo las etiquetas». Y se inclinó 1 milímetro más cerca de su hombro. No tocó, solo respiró. «Funciona», dijo, y el verbo se quedó con ellas trabajando de diferentes maneras. De vuelta en la sala, una secuencia de bandas ató las muñecas de N a un eje, exigiendo control. Meraíe delante sujetaba el otro extremo, regulando la tensión con las manos, con el torso ligeramente inclinado, los abdominales proyectando sombras bajo su blusa. «Ven conmigo», pidió, y conmigo fue una indicación más que una invitación. Sus miradas se encontraron en el reflejo de la ventana. Ninguna apartó la mirada. La banda se estiró y un hilo invisible se estiró con ella, recorriendo la habitación de un extremo a otro, sosteniendo gestos, liberando secretos. En el jardín la luz se atenuó hasta la mitad y las sombras de las hojas moteaban el suelo. La secuencia de movilidad de cadera exigía cercanía.
Meraíe se arrodilló a su lado y para ajustar la rotación del fémur sus dedos se deslizaron sobre la piel con precisión cercana a la música. Suelta la ingle. Deja que el peso caiga hacia adelante, ordenó y luego obedeció. Manos en el suelo, el cabello derramándose de un rojo intenso. Su blusa se abrió ligeramente al inhalar más profundamente y Meraíe desvió la mirada medio segundo como si respetara un altar. Pero regresó porque aquí lo sagrado también era trabajo su mano sobre el sacro ofreciendo un empujón milimétrico. Allí la palabra llegó en voz baja y luego se mordió el labio inferior. Sin dolor, solo para despertar un límite. El teléfono vibró en la consola insistentemente como si la realidad exigiera presencia y no se moviera. El zumbido cesó abriendo un silencio que resaltaba el resto. Meraíe llamó a un nuevo conjunto ahora centrado en la estabilidad. Confía en tu tobillo, dijo, y la frase cruzó significados. Y se equilibró sobre un pie y Meraíe acercó la palma de su mano sin tocarla pero ofreciéndole un campo. Si me necesitas, estoy aquí. La promesa no tenía barniz, así que pesó más y respiró. Encontró su eje, se sostuvo. Todo su cuerpo aprendió una nueva frase. Hoy eres diferente. Meraíe se aventuró mientras ajustaba una correa con la mirada fija en Ans y de vuelta al nudo. Más decidió que la palabra encontró su escote y subió a sus ojos. Y tú, y regresó buscando humor para domar el fuego. Más incisivo. Meraíe sonrió con suficiencia. Debe ser la luz. No era la luz. Una brisa entró por la ventana y jugueteó con el dobladillo de los pantalones cortos de N. Durante los estiramientos pectorales se miraron a un brazo de distancia. Meraíe sostuvo a N. Se aferró a las muñecas y abrió los brazos como si estuviera forzando una ventana vieja y atascada. El movimiento expuso las clavículas de N en una curva tranquila y su piel respondió con una pequeña corriente eléctrica. ¿Sientes el espacio?, preguntó Meraíe sin acercarse pero sin retroceder. Sí quiero. Y dijo, y la palabra la abandonó como tocar un vaso y hacerlo vibrar. Se movieron hacia las tablas laterales. El suelo volvió frío al antebrazo de en su cuerpo dibujando una diagonal definitiva. Meraíe se arrodilló, acercó la cara para comprobar la alineación de los hombros y le habló casi al oído. Mantén el cuello largo. La voz profunda que recorría su piel era todo un mapa. Y contuvo el esfuerzo y cediendo se derrumbó con una breve carcajada. De esas que limpian. Meraíe también rió y por un segundo parecieron adolescentes descubriendo una nueva travesura. Sin culpa, con toda la preocupación del mundo. En reposo Meraíe sacó una bufanda de su bolso y se ajustó la coleta. El movimiento le levantó la parte superior 1 centímetro delatando la sombra de un abdomen. La mirada de En fue y regresó honesta y rápida. Meraíe lo notó y la órbita de una sonrisa casi se cerró. Agua, ofreció. Quiero, y respondió, pero la sed no estaba en su garganta. La última parte trajo un ejercicio con una banda anclada al piano, símbolo de la música silenciosa que sostenía otra armonía, y se colocó con los pies firmes y Meraíe se acercó para ajustar el ángulo de sus codos. Sus cuerpos no se tocaron al principio. Primero se midieron, luego se rozaron. Un pequeño contacto consciente y puntual. La respiración de En cambió de ritmo. Sigue, dijo Meraíe, y seguir tenía más capas de las que el movimiento exigía. La secuencia terminó pero el contacto dejó un rastro como un dedo sobre una luz tenue. Fueron al jardín para terminar con estiramientos de isquiotibiales y se sentaron con las piernas extendidas y Meraíe se sentó detrás de ella con las rodillas separadas ofreciéndole los muslos como apoyo para la espalda. Dime si es demasiado, advirtió, y sus manos se posaron en el abdomen de Anne guiando una suave flexión hacia adelante. La cabeza pelirroja de Anne se apoyó un momento en el hombro de Meraíe. Solo espera. No prometo nada. Aún así toda la tarde pareció inclinarse. ¿Estás bien?, preguntó Meraíe con la boca cerca del cabello de Anne. Soy, dijo, y no mentiste. Se quedaron así unos segundos contables e incontables respirando juntas. El mundo se redujo a un rectángulo de sombra sobre la hierba. Al levantarse su piel conservaba el brillo limpio del trabajo y el aire vibraba con algo, prefiriendo no apresurarse. Meraíe enrolló la alfombra pero no la cercanía y se tocó el cuello distraída dejando un rastro de escalofríos en los ojos de Meraíe. Mañana traeré un plan diferente, dijo Meraíe en la puerta. Más dinámico. La dinámica guardaba secretos y asintió. Tráelo. Luego tras un segundo añadió, me gusta cuando decides.
Meraíe se detuvo de nuevo en la puerta como si eligiera la palabra adecuada para no desestabilizar nada. Se giró, apoyó un hombro en el marco y sostuvo la mirada de N con calma. A mí también me gusta, dijo. No más. El silencio posterior no fue de incomodidad. Fue el intervalo exacto antes de la nota que resolvió la melodía. Hizo ademán de irse, pero retrocedió medio paso, un gesto breve abriendo todas las posibilidades y retirándolas en un mismo movimiento. El rostro de Meraíe permaneció a 20 centímetros del de Anne. El perfume de cedro se unió al aroma de jabón y piel. El tiempo se ralentizó. La casa respiró. El jardín se aquietó. Anne empezó y el nombre dicho así era casi una mano. Sus pupilas se dilataron lo suficiente como para que no hubiera duda. Entonces alguien golpeó la puerta principal. Un chasquido metálico que devolvió el mundo. Su mirada vaciló y la cercanía suspendida no se rompió. Se contuvo. Nos vemos mañana, dijo Meraíe con una sonrisa que no prometía, solo reconocía. Nos vemos mañana, y respondió con la voz más baja que el corazón. La puerta se cerró lentamente y permaneció inmóvil durante 1, 2, 3 segundos. Podrían ser capítulos. Caminó hacia el lienzo inclinado y con un trazo rápido dibujó dos siluetas cercanas en el camino, casi tocándose. La luz se atenuó en la habitación dejando bordes ámbar. El teléfono volvió a vibrar en la consola y se apagó y acercó sus dedos al cuadro como si midiera una distancia. Se detuvo a 1 milímetro de distancia, justo donde la piel no toca pero ya siente. Y en ese espacio la historia se inclinó hacia lo que vendría como un cuerpo preparándose para el siguiente paso. La tarde había comenzado con un mensaje simple pero prometedor: no puedo ir mañana. Surgió algo, pero pensé que tal vez podría ir esta noche antes de cenar para estirar y darte el plan de ejercicios. ¿Funcionaría? Y sonrió al lienzo con el corazón acelerado. Robert no estaba, el personal se había ido. La casa entera en silencio era ahora el escenario perfecto para una reunión. Sin escudarse ya en excusas, se vistió con calculada prisa, sabiendo exactamente el efecto que buscaba. Un vestido floral corto y ligero que se movía con cada paso para revelar más de lo debido sus piernas expuestas al juego de luz de la casa. Su cabello rojo suelto, los labios teñidos de un rojo discreto pero provocador. Esta era una entrega diferente y voluntaria a lo que vendría. Cuando sonó el timbre, abrió y se encontró con Meraíe en otra versión de sí misma. Un vestido negro ceñido a su cuerpo, moldeando cada línea como si hubiera sido dibujado para sus músculos y curvas. Su mirada morena se posó en ella como una caricia antes de cualquier roce. No había más barreras, no más pretextos. Hola, dijo Meraíe en voz baja cargada de intención. Hola, respondió el vestido floral balanceándose mientras retrocedía para dejarla entrar. En la sala los dos vestidos eran casi personajes y la tela ligera iluminaba el espacio. El negro de Meraíe añadía densidad. Se acercaron sin prisa pero sin pausa. El primer roce fue simple, una mano sobre otra, dedos encajando con naturalidad. Luego vino el beso. Lento al principio, exploratorio pero lleno de un anhelo contenido. Sus labios se encontraron como si reconocieran un lugar familiar y en segundos la suavidad se convirtió en urgencia y tiró de Meraíe por la nuca, sintiendo el calor de su cuerpo a través del vestido. Meraíe respondió deslizando las manos por la estrecha cintura trazando curvas hasta encontrar el ligero dobladillo del vestido. La tela floral subió centímetros revelando piel y sus costados suavemente contra sus labios. El beso se profundizó, húmedo, cargado de todo lo que habían evitado hasta ahora. Sus respiraciones se volvieron irregulares. La habitación se llenó con sus sonidos mezclados con cortinas susurrando en el viento nocturno. Y se dejó guiar hasta el sofá, recostándose lentamente mientras Meraíe cubría su cuerpo con el suyo. Manos exploradas, descubiertas, agarradas. Cada curva fue trazada con voraz ternura. Cada suspiro se convirtió en música. He esperado tanto por esto, murmuró con los ojos entrecerrados. Yo también, respondió Meraíe. Su voz profunda, una promesa. La ropa se volvió un obstáculo demasiado pequeño. La tela se deslizó hasta el suelo y la piel finalmente se encontró sin barreras. El cuerpo de Anne se arqueó bajo el toque de la entrenadora, una nota de placer escapó de sus labios. Meraíe besó cada línea de su clavícula, descendiendo con labios y lengua mientras sus manos exploraban con destreza y deseo y sujetaban su cabello tirando suavemente. No quedó resistencia entre ellas. Las horas se perdieron en la rendición.
El placer llegó en largas y sucesivas oleadas, cada una más intensa que la anterior, y descubrió territorios latentes en su cuerpo despertados por la paciencia y el hambre de Meraí. El jardín exterior parecía respirar con ellos cómplice a medida que la noche se profundizaba. Y cuando los cuerpos exhaustos se encontraron entrelazados, no quedó culpa, solo la certeza de que habían cruzado a otro mundo. Robert regresó solo una semana después. Y en esa semana en Imeraie vivieron una explosión de vida. No se limitaron a esa primera noche. Se reencontraron a la mañana siguiente, todavía en la cama, riendo y besándose como adolescentes, pero amándose como mujeres. Los entrenamientos se convirtieron en excusas para toques más atrevidos. Los estiramientos terminaron en besos prolongados y cada noche fue un nuevo descubrimiento. El cuerpo de Egan se convirtió en territorio explorado con devoción. El de Meraía un mapa de placer donde cada curva escondía un secreto. Días llenos de complicidad y lujuria. Besos de desayuno robados entre sorbos de café. Almuerzos interrumpidos por caricias que no esperaban a que la comida se enfriara. Largas duchas, risas, gemidos que resonaban en el mármol. El tiempo parece suspendido. Cada momento invita al siguiente. Solo unas semanas después, cuando esconderse era imposible, se sentó con Robert para la inevitable charla. Estaban en la oficina central, el recién llegado de un viaje exhausto pero lúcido, y le contaron todo con honestidad. El vacío, la ausencia, el encuentro con Meraí, el deseo convertido en amor. Robert escuchó en silencio, con la mirada fija en la alfombra. Finalmente suspiró. Te perdí mucho antes que a ella. No te pediré que te quedes. No hubo lucha. Hubo aceptación y una despedida madura. Sin barreras, Meraí abrazó la vida que les esperaba. Meraí recibió una oferta para entrenar atletas en Europa y luego decidió seguirla. En Lisboa encontraron un hogar. Meraí se sumergió en el trabajo y montó un estudio junto al río, pintando lienzos llenos de color e intensidad. Adoptaron un perro, símbolo de su nueva familia, y compartieron días de trabajo, noches apasionadas y mañanas despertando entrelazadas, riendo de sus propios recuerdos, y ya no era una mujer vacía en una mansión de cristal. Fue artista, amante y compañera, viviendo plenamente una pasión nacida de lo improbable y floreciendo más allá de las fronteras. Con Meraí aprendió que el verdadero lujo nunca estuvo en grandes casas ni en viajes caros, sino en el contacto que despierta la mirada, que envuelve la libertad de ser quien eres y tú misma. ¿Crees que el amor puede traspasar barreras, fronteras y expectativas? Suscríbete ahora. Deja un comentario compartiendo lo que esta historia te conmovió y compártelo con quienes necesitan sentir que el amor siempre encuentra la manera.